Hola a todos. En la historia de hoy, todo comienza con una frase que parece suave, pero que hace que el corazón de quien la escucha se encoja. Huyen aprieta con fuerza la mano de Ye, su voz tiembla pero es firme. Ese dinero lo voy a pedir prestado, y si no se puede, venderé esta casa. Una sola frase pero cargada de una enorme entrega. El amor de Huyen por Ye ya no es una promesa, es un sacrificio real. Está dispuesta a perderlo todo, la casa, su refugio, todo lo que ha intentado proteger, con tal de que Ye esté en paz, de que pueda seguir viviendo. Pero, ¿aceptará Ye eso? ¿Permitirá que la mujer que ama cargue con todo el dolor? ¿O tomará una decisión que lo cambie todo, una decisión más peligrosa, más intensa? Cuando el pasado aún no los deja en paz, cuando otra mujer sigue esperando en silencio la oportunidad de destruir esta felicidad, ¿qué hará Ye a continuación para conservar ese hogar, para no perder a Huyen y para proteger esa paz tan frágil que poco a poco se le escapa de las manos? La historia comienza aquí, donde el amor, el sacrificio y las decisiones dolorosas chocan entre sí. Si han sentido el amor y la entrega que Huyen siente por Ye, si esta historia los hace detenerse un momento para pensar en la familia, en el verdadero significado de la paz, denle like y suscríbanse al canal para no perderse lo que viene después. Y no olviden dejar un mensaje de buenos deseos para la pequeña familia de Huyen y Ye. Un deseo de salud, de fortaleza y de que tengan la fuerza suficiente para superar la tormenta que los rodea. Cada like, cada comentario de ustedes es la motivación para que esta historia continúe. Y también una pequeña chispa de esperanza enviada a Huyen, a Ye y a ese pequeño hogar que lucha por mantener su paz. Ye se quedó sentado en silencio sobre el escalón de madera del porche, ya oscurecido por los años. Frente a él, el pequeño patio estaba cubierto por una luz de luna pálida tan tranquilo que parecía que todas las tormentas habían quedado atrás. Pero dentro de Ye, la tormenta nunca se había detenido. Seguía girando contenida, esperando el momento de estallar. Huyen salió con una chaqueta ligera en las manos. Se la colocó suavemente sobre los hombros de él, un gesto familiar pero lleno de preocupación. Ye se estremeció levemente sin saber si era por el viento nocturno o por el miedo que le apretaba el pecho. «Huyen», dijo Ye al fin con la voz baja, áspera y entrecortada. «Tal vez tengo que contarte algo». Huyen guardó silencio. Se quedó a su lado sin presionarlo, aunque el corazón le latía desordenado. Conocía bien ese silencio de Ye, siempre anunciaba algo malo. «Tui. Ella me escribió hoy», continuó Ye, sin apartar la mirada de la oscuridad frente a él. «Dijo que si después de terminar el divorcio no le entrego todo el dinero acordado, no nos va a dejar en paz. Seguirá apareciendo, seguirá alterando esta vida, hasta que todo quede destruido». Huyen se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. El nombre de Tui sonó como una maldición, arrastrando recuerdos pesados que ambos creían enterrados. «Mañana iré al pueblo de al lado», dijo Ye con un tono plano, como si lo hubiera decidido desde hace tiempo. «Buscaré trabajo, cualquier cosa, mientras pueda conseguir el dinero para dárselo. Solo quiero que todo esto termine». No lo interrumpió Huyen con la voz temblorosa. Se apresuró a colocarse frente a él, obligándolo a levantar la cabeza y mirarla. «¿Ya olvidaste lo que dijo el médico? No puedes hacer trabajos pesados. No puedes exigirte así. Te estás jugando la vida». Ye esbozó una sonrisa amarga. «Si no lo hago yo, ¿quién va a protegerte a ti y a Maya? No puedo permitir que vivan cada día con miedo». Huyen sintió que se le cerraba la garganta. Respiró hondo para calmarse y habló en voz baja, como si subir un poco el tono pudiera romperlo todo. «Si es solo por ese dinero que estás tan preocupado, déjame hacerlo a mí. Pediré prestado. Nadie en el pueblo es rico, pero tampoco son crueles. Y si no hay otra opción, venderé esta casa.
Apenas terminó la frase, Ye se puso de pie de golpe. No negó con la cabeza una y otra vez con los ojos enrojecidos. Esta casa es todo lo que tú y Maya tienen. Aquí naciste, aquí está creciendo nuestra hija. No puedo por mi culpa dejar a las dos sin un techo. Huyen bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en silencio sobre el dorso de su mano. ¿Crees que me da más miedo perder la casa o perderte a ti?, preguntó casi en un susurro. El dinero se puede volver a ganar. La casa se puede reconstruir. Pero si a ti te pasa algo, Maya crecerá sin su padre. ¿Cómo crees que yo podría seguir viviendo? Al escuchar el nombre de Maya, el corazón de Ye se encogió. Desde dentro de la casa se oyó el leve movimiento de la niña en sueños, luego su respiración suave e inocente. Ye cerró los ojos. Por un instante la imagen de Maya sonriendo y llamándolo papá apareció con tanta claridad que casi le faltó el aire. Solo quiero que todo termine, dijo Ye con la voz rota. Estoy cansado, Huyen. Cansado de huir del pasado, cansado de vivir siempre alerta. Solo quiero una vida normal contigo y con nuestra hija. Huyen se acercó y lo abrazó con fuerza como si temiera que al soltarlo él desapareciera. Yo también respondió, pero no podemos elegir un camino en el que tú te sacrifiques solo. Tui no va a detenerse solo por dinero. Si quiere destruirnos, aunque le des todo lo que pida, volverá. Ye guardó silencio. Las palabras de Huyen rompieron la frágil ilusión a la que él se aferraba. Afuera, el viento nocturno soplaba con más fuerza, haciendo crujir el bambú detrás de la casa. La calma aparente de la granja contrastaba por completo con la inquietud que crecía en el corazón de ambos. Huyen lo sabía, esto era solo el comienzo. Ese dinero no sería el final, sino la chispa de los problemas que estaban por llegar. Y en algún lugar de la oscuridad, Tui seguía observando, esperando el más mínimo error para atacar y amenazar con arrebatar la frágil felicidad que Huyen y Ye estaban arriesgándolo todo por proteger. En otro lugar lejos de la pequeña casa tranquila de Huyen y Ye, las luces de neón de un café de carretera se reflejaban en el asfalto mojado por la lluvia dibujando destellos fríos. El ambiente allí era ruidoso y caótico, totalmente opuesto a la calma que Ye estaba tratando de proteger. Tui apareció con un vestido ceñido caminando con total seguridad. El taconeo de sus zapatos altos golpeaba el suelo con un sonido seco y decidido. En su rostro no había ni rastro de arrepentimiento propio de alguien que acaba de salir de un matrimonio roto. Su mirada era afilada y fría, incluso dejaba ver cierta satisfacción como si todo estuviera ocurriendo exactamente según sus planes. Se detuvo en una mesa del rincón. Un hombre desconocido ya la estaba esperando. Rondaba los 40, corpulento, bien vestido con un reloj brillante en la muñeca. Al verla, esbozó una sonrisa cargada de intención. «Llegas un poco tarde», dijo Tui sentándose y arrastrando la silla con naturalidad. El hombre se inclinó hacia ella, recorriendo su rostro con una mirada posesiva. Tui no se apartó. Al contrario, se enganchó de su brazo y se acercó más como dejando clara su posición. «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó él dando un sorbo a su copa con una sonrisa ladeada. Tui sonrió levemente, segura de sí misma. La nueva familia de Ye marcó con intención esas dos palabras. Siguen esforzándose por fingir que son felices. El hombre soltó una risa baja. «Hablas como si no tuviera nada que ver contigo». Tui ladeó la cabeza y pasó los dedos por el pecho de él. «Claro que tiene que ver. Mucho que ver. Precisamente por eso tengo que recuperar lo que debería ser mío». Se acercó aún más bajando la voz firme y decidida. «Voy a conseguir ese dinero para ti, sea como sea». Él arqueó una ceja. «¿Y si no paga?». Por un instante la mirada de Tui se oscureció y enseguida volvió a endurecerse. Apretó la mano del hombre con un leve gesto que sonaba a promesa. «Entonces tendré una razón para volver a demandar a Ye. Piénsalo un poco, de presión legal, algunos problemas más. ¿Crees que podrás soportarlo?».
El hombre estalló en carcajadas, una risa cargada de satisfacción. «Me gusta cómo piensas». Tui apoyó la cabeza en su hombro con una leve curva en los labios, pero en el fondo de su mirada no había ternura alguna, solo ambición y un rencor difícil de nombrar. «No me importa cómo termine él», dijo despacio, «pero no soporto verlo en paz con otra persona, como si los años que pasó conmigo nunca hubieran existido». El hombre le sujetó suavemente la barbilla y la observó con atención. «Así que no es solo por dinero». Tui guardó silencio unos segundos. Tras el cristal, la gente pasaba borrosa bajo la lluvia. Al final soltó una risa seca. «El dinero es la excusa. Lo demás». Se detuvo con un destello en los ojos. «Es para destruir esa felicidad que él está intentando construir». Muy lejos de allí, Ye y Huyen estaban cuidando con esfuerzo cada día de la escasa paz que tenían, sin saber que en la oscuridad Tui nunca había soltado del todo. ¿Se detendrá Tui cuando tenga el dinero en sus manos? ¿O su objetivo nunca fue solo el dinero, sino arrastrar a Ye de nuevo a las heridas del pasado? La tormenta aún no ha terminado, y esta vez está más cerca que nunca. La mañana en la granja comenzó con una calma poco habitual. El rocío aún se aferraba a las hojas brillando como lágrimas que todavía no habían caído. El canto de los pájaros entre el bambú detrás de la casa, mezclado con el olor familiar de la tierra húmeda, suavizaba el ambiente como si la vida misma estuviera intentando consolar a quienes habían pasado por demasiadas tormentas. Ye y Huyen salieron juntos al huerto. Ye llevaba la azada y removía la tierra con movimientos lentos y cuidadosos. Cada golpe era suave contenido porque sabía bien que su cuerpo ya no le permitía esforzarse como antes. Huyen iba detrás arrancando hierbas y acomodando la tierra alrededor de las plantas. De vez en cuando levantaba la vista para mirarlo con los ojos llenos de preocupación, aunque no se atrevía a decir nada. «Descansa un poco», le sugirió Huyen en voz baja. «Estoy bien», respondió Ye forzando una sonrisa. Poco a poco, el huerto empezó a verse más ordenado. Las hileras de verduras lucían verdes y sanas. Las plantas de berenjena y de chile comenzaban a florecer. En una esquina, las gallinas picoteaban el grano saltando de un lado a otro con sus sonidos animados que parecían devolverle algo de vida a ese pequeño pedazo de tierra. Huyen se enderezó, se secó el sudor de la frente y se quedó mirando a las gallinas. Sonrió y señaló hacia ellas. «Mira, ya han crecido bastante. Creo que si las llevamos al mercado podremos sacar algo de dinero. No mucho, pero al menos ayudará». Ye se quedó en silencio, siguió la dirección de su mano y luego bajó la cabeza despacio. «Lo siento», dijo con la voz más grave cargada de culpa. «Siento que te doy demasiados problemas. Todo termina cayendo sobre ti, desde este huerto hasta el dinero». Huyen se acercó y apoyó la mano en su hombro. «No digas eso», le dijo con suavidad. «Si tú te caes, entonces yo sí lo perdería todo. Ahora, mientras sigas aquí trabajando el huerto conmigo, criando gallinas conmigo, eso ya es suficiente». Ye no respondió. Se dio la vuelta y respiró hondo. Dentro de él la culpa y la impotencia se acumulaban sin parar. Al mediodía juntaron a las gallinas y las metieron en una jaula de bambú ya vieja. Ye ató la cuerda con cuidado mientras Huyen preparaba la vieja moto para llevarlas al mercado. El camino del pueblo se extendía frente a ellos con campos de arroz a ambos lados verdes y jóvenes mecidos por el viento como susurros. El mercado estaba más concurrido de lo que esperaban. Las voces de los vendedores, el regateo, el ruido de los vehículos se mezclaban en un caos constante. Huyen abrió la jaula con rapidez y fue sacando las gallinas una por una para que los compradores las revisaran. Ye se quedó a su lado ayudando, aunque de vez en cuando tosía suavemente, lo que no dejaba de preocupar a Huyen. «Son gallinas criadas en casa. Se ven sanas», comentó un hombre asintiendo. «Sí las alimentamos con grano y verduras del huerto», respondió Huyen con una voz tranquila. Después de un rato de negociar, lograron venderlas todas.
Huyen sostuvo el dinero en la mano. No era mucho, pero bastaba para encender una pequeña chispa de esperanza. Se lo mostró a Ye y sonrió. «¿Ves? Todavía tenemos una salida». Ye miró el fajo de billetes y luego a Huyen. En sus ojos se mezclaban la gratitud y el dolor. Sabía que cada billete representaba esfuerzo, confianza y la fe que Huyen había puesto en él y en su futuro juntos. Antes de regresar, Huyen tomó a Ye de la mano y lo llevó hasta un puesto de pollitos al final del mercado. Los pollitos de un amarillo intenso se apretaban dentro de un canasto piando sin parar. «Compremos algunos pollitos más», dijo Huyen con los ojos brillantes. «Los criamos otra vez. Luego crecerán, habrá gallinas, habrá dinero. Despacio pero seguro». Ye asintió. Miró a esos pollitos tan pequeños y sintió una mezcla de calidez y preocupación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. El dinero de las gallinas de hoy solo era una solución temporal insuficiente para resolver todos los problemas que aún los esperaban. Cuando se marchaban del mercado, Ye tuvo de pronto la sensación de que alguien los estaba observando. Una mirada fría escondida entre la multitud. Se dio la vuelta, pero solo vio rostros desconocidos. De regreso a casa, Huyen seguía apretándole la mano como si quisiera aferrarse a esa paz tan frágil. Pero en el fondo ambos lo sabían. La tormenta aún no había pasado y la verdadera prueba se acercaba en silencio. Huyen se quedó un buen rato frente al puesto de pollitos. No tenía prisa a diferencia de otros compradores. Observaba con calma cada jaula de bambú, cada pollito diminuto apretujado entre los demás piando sin parar. Se agachó y con cuidado separó ligeramente al grupo, eligiendo a los más ágiles con los ojos vivos, el plumaje seco y las patitas firmes. «Estos están sanos», asintió el vendedor. Huyen sonrió con una esperanza silenciosa en el corazón. Para ella no eran solo pollitos, sino pequeñas vidas, un futuro frágil, que estaba intentando reconstruir desde cero. De regreso a casa, la canasta de bambú se mecía suavemente con cada bache del camino. El piar tenue de los pollitos sonaba como un llamado inocente. Ye se daba la vuelta de vez en cuando para mirarlos con la mirada más suave. Entendía que cada pequeña decisión de Huyen estaba cargada de fe en esa familia. Apenas llegaron, Huyen llevó la canasta directamente al gallinero. Abrió la tapa con cuidado y fue soltando a los pollitos uno por uno. Salieron torpes al principio y enseguida se agruparon en un rincón piando bajito. Huyen se agachó y susurró como hablándose a sí misma, como confiándoles toda su esperanza. «Crezcan rápido. Estén fuertes, pequeños, todo va a salir bien». Dentro de la casa, Ye entró en silencio a la cocina. Era un espacio pequeño y sencillo, pero acogedor. Se lavó las manos, encendió el fogón y comenzó a cocinar con movimientos lentos y atentos. El aceite chisporroteaba y el aroma de la cebolla dorándose y del pescado estofado empezó a extenderse mezclándose con la brisa suave que entraba por el porche. El ambiente estaba en calma, solo se oían el fuego y el susurro del viento en el huerto, y esa quietud precisamente ayudaba a calmar el ánimo como si sanara un poco después de días de tensión. Huyen entró desde afuera y se quedó en la puerta de la cocina. Inhaló profundo. El olor familiar le despertó el hambre. Sonrió y dijo en tono ligero: «Huele riquísimo. Ya me dio hambre». Ye se dio la vuelta y en su rostro apareció una sonrisa poco común, más viva que en días anteriores. «Ya está listo», dijo. «La señorita Huyen puede pasar a comer». Colocaron la comida sobre la vieja mesa de madera. Solo había una sopa de verduras, un plato de pescado guisado y un cuenco de arroz blanco, pero para ellos era más que suficiente. Se sentaron frente a frente bajo la luz amarilla que suavizaba sus rostros. Se escuchó una risa suave. No era más que una pequeña risa, pero bastó para aliviar un poco el peso de las preocupaciones. En ese instante, Huyen y Ye parecieron olvidar las presiones de afuera, olvidar incluso el nombre de Tui y el dinero que aún seguía pendiente.
En el patio los pollitos recién llegados volvieron a piar mezclándose con el sonido del viento bajo el alero, creando una armonía sencilla de la vida. Esa paz era frágil, pero justamente por eso les daba más razones para seguir adelante, para no soltarse, aunque delante aún esperaran tormentas que todavía no se dejaban ver. Xin chào tất cả các bạn thân mến, những cố gắng Bắc, những cố gắng nhỏ bé dần tìm được sự bình yên trong ngôi nhà rất là những cái mong ước của nhà nước là con người có một chút sai không nói nhiều đừng chịu đựng quan tâm và chân thành nhưng miền Bắc là những gì đời đã lấy đi của họ đi tưởng chừng một chuyện khi quay lại buổi trưa mùa đông con người gặp lại chuẩn bị bữa sáng hơi nóng từ một nồi cháo trắng tỏa ra thơm lừng.